Saludos, queridos soñadores y buscadores de grandeza en cada paso del camino. Bienvenidos, una vez más, al rincón mágico de tu canal Cuentos del Alma. Hoy, la historia que nos disponemos a escuchar no es un simple relato, sino un eco del universo que nos susurra una verdad profunda. El fracaso no es una pared, sino un escalón hacia algo mucho más grande. ¿Alguna vez has sentido que no te valoran? ¿Que tus talentos pasan desapercibidos? Prepara tu corazón y tu mente para descubrir el secreto detrás de la historia de un humilde animal, que al ser rechazado por todos, encontró su verdadero propósito y se convirtió en una leyenda. El burro que nadie valoró. Una historia de fracaso convertido en éxito. En un rincón apartado del mundo. En un valle bañado por un sol generoso. Y acariciado por un río que cantaba melodías de vida. Se extendía una aldea que parecía sacada de un cuadro. Las casas, con sus fachadas de piedra y sus techos de tejas rojas, se apiñaban en las laderas, mientras los campos de cultivo, trabajados con esmero, pintaban un mosaico de verdes y dorados. En esta aldea, donde la vida se regía por el ritmo constante de las estaciones, y el valor se medía por la fuerza y la utilidad, vivía un burro llamado Platero. Pero a diferencia de sus robustos y diligentes compañeros, que arrastraban pesadas carretas con un aire de nobleza, y transportaban las mercancías con una eficiencia envidiable, Platero era un ser atípico, un alma melancólica atrapada en un cuerpo, que no respondía a las expectativas de la comunidad. Su pelaje, de un gris opaco, parecía absorber la poca luz que lo alcanzaba, y sus grandes ojos llenos de una tristeza ancestral, observaban el mundo con una resignación que partía el corazón. Platero no era fuerte ni rápido. Su andar era un lento y ponderado arrastrar de patas. Y sus movimientos, a menudo torpes, le hacían tropezar con la menor de las irregularidades en el camino. Los aldeanos, hombres y mujeres prácticos, acostumbrados a la dura faena del campo, no podían ocultar su desprecio. Susurros de inútil y torpe seguían a Platero por los caminos de tierra. Y las risas de los niños, crueles en su inocencia, resonaban cuando el burro, en un intento fallido por cumplir una tarea, terminaba enredado en una cuerda o rompiendo una vasija. Su dueño, el granjero Anselmo, un hombre de corazón noble y manos callosas, intentaba, una y otra vez, encontrar un propósito para Platero. Le asignaba las labores más sencillas: acarrear cestos de manzanas, llevar paquetes livianos al mercado. Pero Platero siempre encontraba la forma de fallar. Volcaba la fruta, se perdía con la mercancía, o simplemente se detenía, absorto en la contemplación de una flor silvestre, mientras el tiempo se escapaba como arena entre los dedos. Anselmo suspiraba, con un gesto de derrota, y se lamentaba: es un buen animal, en el fondo, pero simplemente no tiene el don. Parece que nació para ser una carga. Platero escuchaba estas palabras, y cada una de ellas se clavaba en su corazón como una pequeña astilla, confirmando sus peores miedos. Se sentía como una sombra, un eco del menosprecio, un fracaso andante en un mundo que solo celebraba el valor de la fuerza y la destreza. Su espíritu se encorvaba, y sus pasos se volvían aún más pesados con la tristeza de no ser suficiente. Su única compañía, el único ser que parecía mirarlo sin juicio, era un viejo cuervo, de plumaje azabache y ojos penetrantes, que lo observaba en silencio desde la rama de un viejo olivo, un testigo silencioso de su profunda y solitaria agonía. El destino, a veces, teje sus hilos de manera inesperada. Y los mayores fracasos pueden convertirse en los catalizadores de los más grandes cambios. Un día, mientras Platero transportaba unas ánforas de barro delicadamente horneadas, su mente, como de costumbre, divagaba. En lugar de concentrarse en el camino, su atención se centró en una mariposa de alas azules, que danzaba sobre un campo de tréboles. Fue en ese instante de distracción que sus cascos tropezaron con la traicionera raíz de un viejo roble, oculta bajo la hierba alta.
La torpeza inherente a sus movimientos hizo el resto. Platero perdió el equilibrio. Y con un fuerte respingo, se precipitó por una pendiente empinada, rodando sin control hasta detenerse bruscamente en el fondo oscuro y polvoriento de un pozo seco y abandonado. El impacto fue brutal. Y las ánforas, testigos mudos de su fracaso, se hicieron añicos a su alrededor. Platero sintió un dolor agudo. Pero la verdadera tortura no fue física, sino emocional. La abrumadora soledad que lo envolvió como un sudario. Intentó rebuznar, pidiendo ayuda, pero su voz, usualmente un susurro apagado, se quebró en un sonido débil y sin eco, perdido en la profundidad del pozo. La luz del sol, que antes lo había bañado con su calidez, ahora era solo un círculo distante en lo alto, un recordatorio constante de su aislamiento. Las horas se arrastraron, convirtiéndose en un día entero, y luego en dos. El hambre comenzó a roer sus entrañas, y una sed abrasadora le resecó la garganta. Platero se sintió completamente derrotado, su cuerpo debilitado y su espíritu quebrado. Sin embargo, en la oscuridad opresiva del pozo, un encuentro fortuito con la tierra se convirtió en la semilla de su transformación. Para mantenerse en pie sobre el suelo irregular, Platero se apoyó en una de las paredes del pozo, hecha de tierra compacta. Con cada movimiento, sus pezuñas rasparon la superficie, y sin saberlo, descubrieron una veta de arcilla suave y húmeda. Con el paso de los días, mientras se movía lentamente en su encierro, la arcilla se pegaba a su pelaje. En un acto de desesperación, un instinto de canalizar su soledad y tristeza, Platero comenzó a usar su hocico y sus pezuñas para formar figuras en el barro pegajoso, sin un propósito claro. Era una respuesta visceral, una necesidad de dar forma tangible a la amargura y la desesperación que lo embargaban. La arcilla, fría y maleable bajo sus pezuñas, ofreció a Platero un consuelo inesperado en su desolación. Sus toscas patas, antes torpes y motivo de burla, descubrieron una nueva destreza, modelando formas que surgían directamente de las profundidades de su corazón afligido. Primero fue una simple flor, de pétalos desiguales pero con una fragilidad conmovedora. Luego, una estrella de puntas irregulares, reflejo quizás de la tenue luz que se filtraba desde lo alto. Después, un pequeño pájaro de cuerpo redondo y alas incipientes, un símbolo inconsciente de su anhelo de libertad. A medida que su cuerpo se debilitaba por la falta de alimento y agua, su arte florecía en la oscuridad. Sus largas orejas caídas, que tanto lo avergonzaban, ahora se movían con delicadeza, ayudando a dar forma a los contornos de la arcilla. Su hocico, que solo había usado para pastar y beber, ahora se convertía en una herramienta precisa para crear pequeños detalles y texturas en sus esculturas. El viejo cuervo, cuyo instinto lo había llevado a seguir el rastro de Platero, finalmente lo encontró. Desde la boca del pozo, observaba en silencio la increíble metamorfosis que estaba teniendo lugar. Platero, absorto en su nueva ocupación, no se percataba de la presencia de su silencioso espectador. Sin embargo, su desesperación había actuado como un catalizador, despertando una faceta oculta de su ser, un talento creativo que permanecía dormido bajo la capa de la ineptitud impuesta por las expectativas de los demás. La escasa luz que se filtraba por la abertura del pozo iluminaba tenuemente las pequeñas esculturas de arcilla, revelando una belleza cruda y emotiva, una manifestación de una creatividad nacida directamente del fango del fracaso. El pozo, que en un principio parecía destinado a ser su tumba, se había transformado en su improvisado estudio, un santuario donde su espíritu herido encontraba una nueva forma de expresión. Cada figura de barro que modelaba era un testimonio silencioso de sus emociones, la profunda tristeza de su pasado, la soledad opresiva de su presente y una incipiente, casi inconsciente, esperanza de un futuro. El viejo cuervo, testigo privilegiado del silencioso florecimiento artístico en la oscuridad del pozo, comprendió la magnitud del descubrimiento.
No podía dejar que este talento recién encontrado se extinguiera en la soledad. Con un graznido urgente, desplegó sus alas negras y voló de regreso a la aldea, llevando consigo la extraña historia que sus ojos habían presenciado. Voló hasta el granjero Anselmo, revoloteando a su alrededor y croándole una narración, que en palabras humanas, sonaría a desvarío y locura, gesticulando con insistencia hacia el pozo. Anselmo, confundido por el comportamiento inusual del ave, pero con una punzada de preocupación, por la ausencia prolongada de Platero, decidió seguirlo. Guiado por los graznidos, llegó hasta el borde del pozo abandonado. Con el corazón oprimido por la culpa, se asomó y vio a Platero, flaco y exhausto, pero vivo. Y entonces, sus ojos se posaron en las esculturas, esparcidas por las paredes y el suelo del pozo. Una sorprendente colección de figuras de barro adornaba el lúgubre espacio. Eran formas sencillas, modeladas con una torpeza entrañable, pero cada una poseía una extraña vitalidad, un alma palpable que trascendía la simple materia prima. Ninguna de las artesanías finas producidas en la aldea poseía esa cualidad visceral, esa conexión directa con la emoción pura. Anselmo, con el corazón encogido por la sorpresa y el arrepentimiento, se dio cuenta de su error. Había juzgado a Platero por su falta de habilidad en las tareas convencionales, sin darse cuenta del tesoro oculto que residía en su interior. Sin dudarlo, bajó una cuerda para ayudar a su burro. Cuando finalmente sus patas tocaron la tierra firme, Platero irradiaba un aire diferente. La tristeza y la resignación, que antes lo envolvían, parecían haberse disipado, reemplazadas por una calma serena y una chispa de un nuevo propósito. Ya no era el burro lento y torpe, era el creador de una belleza inesperada. La noticia del hallazgo corrió por la aldea como el viento. El burro que todos habían despreciado había sobrevivido a una caída mortal, y en el proceso, había descubierto un talento extraordinario. Anselmo, embargado por un profundo remordimiento y una repentina admiración, contempló a Platero con nuevos ojos. Las lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas eran un testimonio de su arrepentimiento, por no haber reconocido antes el verdadero valor de su animal. Sin perder un instante, regresó al establo y limpió con esmero el pequeño taller, que Platero había ensuciado con su torpeza. En lugar de desechar las herramientas rotas y los materiales desperdiciados, Anselmo acondicionó el espacio, transformándolo en un humilde, pero acogedor estudio de alfarería, un santuario dedicado al floreciente talento de Platero. El burro, aunque aún convaleciente, parecía irradiar una nueva energía. Sus pezuñas, antes inseguras, ahora se movían con una firmeza sorprendente. Con una dedicación inusual, Platero se entregó a su nuevo oficio. Sus cascos y su hocico modelaban, con una intuición asombrosa, jarrones de formas orgánicas, figuras de animales llenas de vida, y cuencos de una sencillez elegante, cada pieza con una historia. El barro que antes lo manchaba ahora era su lienzo. Los aldeanos, que antes se burlaban, ahora hacían fila para comprar sus creaciones. Sus piezas eran buscadas por la nobleza del reino, y Platero se convirtió en el alfarero de la resiliencia. Un símbolo de que el valor no se mide por la fuerza, sino por la capacidad de levantarse y crear algo hermoso de la derrota. Platero nunca olvidó el pozo. De hecho, colocó la primera figura que modeló en la entrada de su taller, como un recordatorio de que su fracaso fue lo que le dio su propósito. La fama de Platero creció, pero no era un orgullo vacío, era una humildad nacida de la soledad y la derrota. Su taller siempre estaba abierto, y a quienes buscaban aprender, les enseñaba no solo a moldear la arcilla, sino a aceptar el fracaso. Con una sonrisa serena, les mostraba la primera figura que hizo y les decía: no temas caer, porque la caída te enseñará a levantarte. No temas la grieta, porque la grieta es por donde entra la luz. Platero vivió una larga y plena vida.
demostrando a todos que el verdadero éxito no se encuentra al evitar las caídas, sino al encontrar la belleza en ellas. Su historia se convirtió en una leyenda, que se transmitió de generación en generación. Un recordatorio de que el fracaso no es el fin del camino, sino el comienzo de algo extraordinario. Queridos oyentes, la historia de Platero nos revela una verdad profunda. El verdadero fracaso no es la caída, sino la negación a levantarse. Acepta tus heridas, aprende de tus errores y encuentra en ellos la materia prima, para construir una versión más fuerte y más sabia de ti mismo. Si este mensaje de resiliencia te ha tocado el corazón, por favor, regálanos un me gusta para que llegue a todos los que necesitan oírlo. Si quieres seguir explorando más historias que te impulsen a crecer, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos del Alma. Y para que no te pierdas ni un solo relato, activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima historia.